Gracias por continuar con nosotros en este programa Tras las Huellas. Le habíamos anunciado al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Jorge Antonio Subero Isa, y aquí está con nosotros. Gracias, magistrado, por estar en el programa Tras las Huellas. Muchas gracias, mi querido José. Después de tanto tiempo, por fin lo concretizamos. Muchas gracias. Así es, el placer siempre será de nosotros. Magistrado, preguntarle de una vez la posición del presidente de la República, Luis Abinader, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la crisis que está padeciendo Haití. ¿Usted respalda la posición del presidente? El presidente ha mantenido un discurso muy coherente con respecto a la situación de Haití. Ha reiterado, ahora lo volvió a hacer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el problema de Haití no puede resolverse exclusivamente por los dominicanos, que es un asunto de la comunidad internacional. Él ahora le agrega un elemento muy importante, que dice, bueno, si ustedes no nos defienden, sí, yo voy a defender a la República Dominicana. Yo creo que es una posición patriótica, una posición honesta, firme, decidida, y yo reitero, porque lo había manifestado en otras ocasiones, que respaldo la posición del presidente de la República en todo ese discurso coherente que ha mantenido frente a la situación de Haití. ¿Debería, magistrado, mantenerse la frontera parcialmente circulando o sellada totalmente? Mire, ese es un asunto de geopolítica. O sea, yo he considerado que el problema de la frontera es un problema de geopolítica y va a depender del día a día, va a depender de las circunstancias. Yo había mantenido una posición hace alrededor de 8 o 10 años donde con cierto pesar manifestaba de que no concebía que, por ejemplo, la producción de pollo, la producción de huevos en la República Dominicana dependiera del mercado de Haití, por la fragilidad de ese mercado. Sin embargo, bastó con que se cerrara la frontera, que se sellara la frontera, y miren la crisis económica que se produjo no solamente en la región fronteriza, sino prácticamente en todo el país. Yo creo que la posición del gobierno, lo que está haciendo el gobierno con la frontera es correcto. O sea, vamos día tras día, porque de una manera o de otra nosotros tenemos que entendernos con Haití. Claro. A mucha gente no le gusta esta posición, pero yo creo, por eso he abogado siempre por una salida negociada con Haití. Alguien me dijo, bueno, pero es que con Haití no hay con quién negociar. Bueno, pero ahí están las autoridades mientras tanto. Son la representación que tiene el Estado haitiano y tenemos relaciones diplomáticas con ellos. O sea, yo creo que la situación de la frontera, por lo delicada que es, debe de mantenerse la cautela, porque una poblada, un proceso migratorio de Haití hacia la República Dominicana de esa población sería realmente desastroso. Pero yo creo que el asunto del gobierno lo ha manejado con mucha prudencia. Magistrado, ¿usted cree que con la frontera controlada se disminuye o ha ido disminuyendo que bandas criminales entren a la República Dominicana y como consecuencia de esto el crimen, vamos a decirlo, hasta organizado, ha disminuido en la República Dominicana? Miren, yo creo que más que atribuirle las delincuencias, en términos plurales, a las bandas haitianas, los dominicanos somos muy responsables también de lo que está ocurriendo. Sí. Yo creo que con la situación de la delincuencia tenemos que atacar las causas y no las consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana con la ola delincuencial que ya hace cierto tiempo, en periodos más que en otros, nos está atacando? Bueno, vamos a ver cuáles son realmente las causas. Obviamente que el control de la frontera, el impedimento hacia el territorio nacional, la penetración en el territorio nacional de las bandas armadas haitianas contribuyen realmente a que, de una manera u otra, por lo menos la delincuencia que está protagonizada por los haitianos disminuya considerablemente.
Así es. Magistrado, ¿qué usted le pudiera achacar? Recordándole que estamos conversando con el magistrado Jorge Subero Isa, un gran jurista y amigo nuestro desde hace mucho tiempo. La consideración es excepcional, magistrado. Muchas gracias, igual. ¿A qué se pudiera achacársele, magistrado, que la comunidad internacional, aún el presidente Luis Abinader, elevando la voz tantas veces, no ha venido en auxilio en sí o en ayuda de Haití? Mire, lo que he percibido, o sea, el problema con Haití es desde siempre. El problema de Haití ha sido una constante histórica. Pero los haitianos han sido mucho más inteligentes que nosotros a nivel diplomático. O sea, la diplomacia haitiana tradicionalmente ha estado muy bien dirigida. Y una de las fórmulas que ellos han utilizado es victimizarse, convertirse en víctimas, porque de esa manera, ante la comunidad internacional, se ven mejor. Por eso que yo, el día pasado yo decía, bueno, el gran error de la República Dominicana sería cualquier actitud agresiva frente a haitianos. Sí. O un arbitraje a nivel internacional, porque nosotros perderíamos todo frente a Haití, porque la diplomacia haitiana ha sido muy inteligente y no tengo la prueba a mano, pero a mi entender, el Estado haitiano ha invertido desde siempre grandes recursos económicos en tener una buena diplomacia y hacer de la diplomacia un arma política muy importante a nivel internacional para que ellos se vean como realmente los buenos y nosotros los malos. Hemos mejorado nosotros en la frontera con relación al patrullaje fronterizo, al soldado que está allí y sobre todo, magistrado, aquella decisión del presidente de hacer esa verja perimetral para prohibir cualquier tipo de contrabando, no solamente humana. Yo no tengo datos específicos para decir si se ha mejorado o no, pero yo le puedo decir una cosa. El respeto de los haitianos, de la población haitiana, las autoridades dominicanas a nivel de frontera se perdió. Yo recuerdo, todavía cuando yo me gradué, que lo hice en el 25 de marzo del año 1970, hace 54 años, va a ser 54 años el mes que viene, la frontera realmente era un muro de contención. Sí. Era un muro de contención. Todavía en esa época los haitianos le tenían mucho miedo a Trujillo, y lo cual se reflejaba en Balaguer. Ellos veían en Balaguer un reflejo de Trujillo y le tenían mucho temor. Se descompuso el asunto, se perdió el temor, se perdió el miedo, y por eso se han producido en la frontera todas esas invasiones, todas esas barbaridades, esas talas Sí. de árboles en la frontera, que es un asunto tremendo. En la época de Trujillo, y no voy a justificar la política de Trujillo frente a Haití, no la voy a justificar, pero sí quiero hacer el señalamiento que las mejores fortalezas, los mejores establecimientos militares, policiales, institutos, escuelas, palacios de justicia estaban en la zona fronteriza, por el celo que se tenía con respecto a la frontera. Hoy en día, de una manera o de otra, los haitianos o Haití como Estado y los haitianos como población realmente han perdido ya el respeto hacia la autoridad dominicana. Usted entiende, magistrado, que, bueno, tenemos a Kenia, que es el país que está liderando la situación haitiana, pero se habla de poner centros de acopio en la República Dominicana. ¿Usted pudiera creer en que pudiera ser factible? No, yo creo que no. Y no creo que las autoridades dominicanas no deben de permitirlo, ni creo que lo permitan. Porque serían prácticamente centros de refugiados. Y en una ocasión, ya muy poca gente lo recuerda, pero Balaguer se opuso. Sí. Y se opuso de una manera muy firme, muy tenaz, por encima de la comunidad internacional y específicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hubo prácticamente un bloqueo de República Dominicana, hacia República Dominicana. Sin embargo, Balaguer se mantuvo impertérrito con respecto a eso. O sea, no se prestó
a esa creación de centros de refugiados en la República Dominicana. O sea que yo no creo que ni la solución ni un paliativo para la situación de la frontera sea esos centros de acopio, de refugio en la República Dominicana. Cuando se habla de esos acopios, más se están pensando ya más que en campos de refugiados, están pensando ya realmente en alimentación y eso, pero yo no creo que el territorio dominicano deba prestarse para una cosa ni para la otra. En sentido general, magistrado Subero Isa, ¿cómo usted valora la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad que llevan las autoridades dominicanas? Eso va en correlación con la lucha internacional que hay. O sea, uno de los cánceres más agresivos que tiene la sociedad mundial en la actualidad es precisamente la lucha contra el narcotráfico. Y específicamente el tráfico. Vi hace un par de días que capturaron en España, en pleno, cerca de Isla Canaria, un buque con que sé yo cuántas miles de toneladas de cocaína, de droga. O sea, pero en la República Dominicana las autoridades han seguido un lineamiento muy general de toda América Latina de combate y en ocasiones hemos tenido éxito. Lo que pasa es que hay muchas complicidades, se mueven muchos intereses, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Es una lucha que ha sido constante a nivel de Naciones Unidas, a nivel de OEA, a nivel del Interpol. Realmente los esfuerzos, por más que se han hecho, no han dado resultados muy positivos. Ha sido, magistrado, criticado el Código Procesal Penal desde su inicio. Yo quiero saber su opinión, si ha valido la pena el Código Procesal Penal, si está llenando las expectativas hasta ahora. Mire, el Código Procesal Penal nació con una crítica acerba increíble. Exactamente. Yo creo que de no haber estado yo en la Suprema Corte de Justicia en esa época y el respaldo que fijos y la Suprema Corte de Justicia conmigo al frente, no se hubiera puesto en funcionamiento. Sin embargo, coincidió la vigencia del Código Procesal Penal con una ola delincuencial extraordinaria y muchos se lo atribuyeron al Código Procesal Penal, que era muy garantista. Pero yo le puedo decir una cosa, pueden derogar en bloque el Código Procesal Penal y las garantías que contiene la Constitución de la República son mayores que las que contiene el Código Procesal Penal. O sea que si se pretende volver al pasado, a redadas y al no respeto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no hay posibilidad ya, porque hay una Constitución que habría que prácticamente tirarla por el suelo para que se vuelva a hacer esas cosas que se hacían en el pasado. O sea, no le atribuyamos ninguna responsabilidad al Código Procesal Penal. Por eso decía al principio que busquemos cuáles son las causas del delito, cuáles son las causas de las infracciones, cuáles son las causas de los ilícitos penales. No ataquemos pura y simplemente las consecuencias. Así es. En esa misma dirección, estimado amigo, prevalece en el Congreso Nacional tanto el proyecto de modificación al Código Civil como al Código de Procedimiento Civil. ¿Algún llamado al Congreso Nacional? Sí, yo tengo la información de que en las próximas semanas, principalmente a nivel de la Cámara, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se va a retomar el tema de la modificación específicamente del Código Civil. Yo creo que ya es tiempo, tiene muchos años discutiéndose. Recuerde que en el año 1997, antes incluso de la nueva Suprema Corte de Justicia de esa época, ya parte de los jueces que fueron electos en aquella ocasión formaban parte de las diferentes comisiones para la modificación de los códigos. Todavía están ahí, pero tengo la información que en las próximas semanas la Cámara Penal, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados va a retomar el tema, por lo menos del Código Civil. El presidente Luis Abinader, magistrado, va todos los lunes a la Policía Nacional. Tiene un proyecto de reforma. Él tiene un acercamiento con la Policía Nacional. ¿Usted cree que esta reforma va en marcha como él lo ha pretendido hacer?
Yo no creo que que hemos logrado los avances que se esperaban. La misma decisión del coordinador que había, del comisionado anterior, que no se le renovó el contrato, es una idea de que realmente no, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, pero la reforma de la Policía Nacional de la República Dominicana es una de las tareas más grandes que tiene el gobierno, principalmente por el interés que tiene el presidente de esa reforma. Pero no es fácil porque la Policía Nacional nació con unas raíces muy profundas en el aspecto militar. Pero esperemos, yo confío en que este proceso tarde o temprano va a dar buenos resultados. Gracias, magistrado. Vámonos a la última pausa y cuando retornemos hablaremos con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Jorge Subero Isa, otros temas de interés. Continuamos en este programa Tras las Huellas con esta interesante entrevista con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Magistrado, usted sabe que yo lo sigo usted y lo leo, esos consejos que usted da esporádicamente en Twitter, ¿verdad? Sí. Y usted le aconseja a los candidatos. Hay momentos que hay como cisne negro. ¿A qué usted se refiere en esa? Bueno, la expresión de cisnes negros es un azar. Es un momento no esperado que surge cuando uno menos lo espera. Sí. Y que puede hacer variar los acontecimientos. Incluso recuerdo perfectamente ese Twitter al que usted se refiere, de que yo puse el ejemplo de Aznar con Rodríguez Zapatero. Exactamente. O sea, todos los vaticinios que habían en España en el 2004 era que no había posibilidad de que José María Aznar perdiera las elecciones de Rodríguez Zapatero. No había ninguno. No había, exacto. Hasta que ocurrió el atentado de Atocha. El atentado de Atocha, el presidente Aznar, según las informaciones que le habían llegado, se le atribuyó, creo que al grupo terrorista ETA. Sí. Eso desencadenó una serie de desinformaciones, una negativa, una cosa. Y los estudiosos de la situación, a mí me tocó, yo estaba en esa época en París, porque se estaba celebrando el bicentenario del Código Civil Napoleónico. Yo estaba en la Corte de Casación francesa en ese día cuando recibimos la información. Y eso trajo un malestar, una desinformación tan grande que provocó que los efectos que se esperaban fueran distintos. Los estudiosos de la situación española hablaban de ese cisne negro, porque si no hubiese ocurrido ese atentado de Atocha y si no hubiese Aznar dado esas declaraciones en los términos que las dio, posiblemente hubiera Aznar ganado las elecciones. Sin embargo, se volcó la simpatía hacia Rodríguez Zapatero. Entonces yo digo, bueno, en la República Dominicana va todo muy bien. Sí. Aquí hay casi con niveles de predictividad muy, muy efectivos, del cuales pudieran ser los resultados de las elecciones, hasta si no surge un cisne negro. Entonces puede surgir un cisne negro que cambie de la noche a la mañana todo el panorama, todas las predicciones que las predicciones que se están dando con respecto a los procesos electorales. ¿Cómo usted ve y cómo valora este proceso electoral en este primer nivel municipal, magistrado? Mire, es muy interesante porque a nosotros, siendo yo suplente de César Estrella Sadala, sí, de la Junta Central Electoral, recuerde que en el año 1994, se modificó la Constitución de la República y se estableció, había un periodo del 96 al 98. Sí. Al 98. Entonces se celebraron elecciones congresuales en aquella época, en el 98. Quizás por primera vez en nuestra vida republicana. Pero hay algo, y yo publiqué hace un par de días en mi página web,
recuerdos, así se llama, algunos recuerdos de las elecciones municipales del año 1968. Muy poca gente recuerda que la Constitución del año 1966 establecía en un transitorio que se iban a celebrar elecciones el 1 de junio del año 1966 y las elecciones de los alcaldes, que en esa época se llamaban los síndicos y los regidores, sí, iba a ser por 2 años. Y se celebraron, recuerdo perfectamente, que en el 66, José María Acosta, Valle Acosta, fue el síndico por el PRD, pero fue por 2 años. Entonces convocaron elecciones y se celebraron elecciones en el año 1968 y salió electo Guarionés Lluvere Montá. Y en el 70 se volvieron a celebrar elecciones, pero ya unificadas las elecciones presidenciales y las elecciones municipales. A mí me correspondió, por eso lo recuerdo, porque yo era vocal, primer vocal, sí, de la mesa, que era como se llamaba, de la mesa electoral, y el local donde me correspondió, donde estuve asignado, porque yo en esa época era empleado de lo que era el ministerio, todavía en esa época se llamaba Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, en el local de Poasi. Y lo recuerdo perfectamente que el presidente de la mesa electoral y yo tuvimos que salir en medio de un apagón y de un tiroteo en un vehículo público a llevar la urna que entonces funcionaba la Junta Central Electoral en el Congreso Nacional. Sí. Entonces no son las primeras elecciones municipales del país. El proceso lo veo interesante. Los candidatos a alcaldes, tanto en el Gran Santo Domingo como en el interior del país, lo han tomado muy en serio. Sí. Ha sido una campaña aguerrida y una campaña sumamente costosa. O sea que vamos a esperar dentro de un par de días qué va a ocurrir con los candidatos, tantos alcaldes, a electores, a vocales, a regidores. Vamos Así a ver. Es. Magistrado, estas elecciones tienen un elemento que es posible no se entienda, es el método de Don. El método de Don con el asunto de los regidores y de las diputaciones. ¿Es por primera vez que se va a implementar, magistrado, o se ha implementado ese método? Mire, por lo menos el asunto de la regiduría es la primera vez. Y es un gran reto para la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que yo tengo una confianza plena en la Junta Central Electoral. Okay. En la actual, está compuesta por personas honestas, personas serias, personas honradas, que no tienen compromisos políticos, partidarios, por lo menos. Pero me temo, y ahí quiero llamar la atención, yo no creo que se haya hecho una campaña suficientemente ilustrativa para que la gente entienda que tiene que votar le van a entregar 2 boletas, por un alcalde y por un regidor, por un solo regidor de la otra boleta. Exacto. Entonces, yo creo que a los regidores les ha faltado promoción. Yo confieso hoy en día, yo no conozco ningún regidor, ni sé por cuál regidor voy a votar aquí, en la circunscripción sí, que a mí me corresponde. Entonces, yo creo que eso puede dilatar un poco más el conteo final, los resultados de las elecciones, porque precisamente ya vamos a tener, hay algo que podría ser importante, y es que antes los alcaldes arrastraban a los regidores, hoy en día ya no hay arrastre. Exactamente. Entonces que es una novedad, es una modalidad que tiene estas elecciones. Magistrado, para consumo, bueno, lo está viendo el mundo. ¿Y cómo usted se hacía? ¿Cómo usted se hacía devengando esos primeros 100 pesos y entonces tiene que pagar auxilios y vivienda? ¿Le daba ese sueldo, magistrado? Me daba, porque mire, el primer cheque mío yo lo tengo enmarcado porque se lo regalé a mi madre. Ay. Y ella nunca quiso cambiarlo, sino lo enmarcó. Cuando, pocas semanas antes de morir, me dice, mira, tú me regalaste esto, tómatelo de huevo para que tú lo conserves. Y está en mi casa, de 33 con 33.
porque era un remanente. Sí. Yo tenía, eran unos días que pero yo trabajaba 100 pesos, me descontaba con un 2% esa bica, me quedaba 9. Yo tenía que ir a la universidad, pero en esa época el transporte, el transporte urbano eran 10 centavos, cuando había todavía los vehículos con la capota amarilla Sí. y la capota blanca, o sea, se alternaban, y eran 10 centavos y llevaban a uno directamente a la universidad. Y realmente ese dinero, yo no tenía que pagar comida, nosotros teníamos en la casa, o sea, me daba. Y, bueno, porque con esos 100 pesos le mandaba yo 5 pesos mensuales a una tía en Ocoa y pagaba 10 pesos de la enciclopedia Cumbre que había comprado en esa época. Magistrado, óigame algo. Su colegio, el Colegio de Abogados, está acéfalo en este momento. ¿Qué se pudiera hacer? Bueno, es una vergüenza lo que hay, realmente, porque se supone que todas las clases profesionales merecen respeto y conocen las leyes, pero nadie conoce las leyes más que los abogados. Entonces, da pena que estemos en esta circunstancia donde no se sabe ahora quién ganó. No se sabe quién ganó porque no han proclamado oficialmente a nadie. Lamentablemente ha tenido que intervenir una jurisdicción cuya competencia ha sido cuestionada, como el Tribunal Superior Electoral, y hasta la fecha no sabemos cuáles van a ser los resultados finales de ese proceso electoral que se llevó a cabo. ¿Culpa de quién? De los políticos, de los partidos políticos. Realmente han puesto el Colegio de Abogados patas arriba, y hoy en día la clase profesional de los abogados se encuentra prácticamente sin defensa ante su colegio. Pero es que entonces, magistrado, como que no se sabe entonces el final del Colegio de Abogados, porque ¿cómo se haría? ¿Cómo se va a hacer? Si los partidos políticos deben de ponerse de acuerdo y como que no están en esa sintonía. Los partidos políticos no se van a poner de acuerdo, a menos que no sea fruto de que la cúpula se ponga de acuerdo. Aquí hay una ventaja con los políticos, que en otros países pudiera ser una desventaja, pero aquí hay una ventaja. Y es que aquí basta que 2 o 3 se pongan de acuerdo, de los dirigentes, se pongan de acuerdo, y el resto se llega a alinearse. Ocurrió con el pacto de la corbata azul de Miguel Vargas y Leonel Fernández. Desde que ellos dos se pusieron de acuerdo, todo el mundo se alineó abajo. O sea, yo creo que lo que falta es compromiso institucional. Compromiso institucional, y que los partidos políticos digan, señores, estos son gremios, vamos a dejarlos que trabajen como gremios. Yo creo que deben de sacar las manos ya de los gremios, y principalmente del Colegio de Abogados. Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir con el problema. Así es. Magistrado, en otro Twitter, usted se hizo referencia a la organización del tránsito. Y esa organización del tránsito, bueno, usted se refirió específicamente a ANACO, pero usted conoce lo que es el tránsito en el país. ¿Alguna sugerencia, magistrado? Que se respete la ley. Usted sabe que si se respetara la ley de tránsito no hubiera accidente. Efectivamente. No la hay. La ley de tránsito con la ley anterior, la 241, yo no estuve muy de acuerdo con su derogación, con su modificación. Y se lo dije a Tobías Crespo, que estaba presidiendo la comisión en esa época. Yo prefiero que todo lo que era jurisprudencia, todo lo que habían sido decisiones del tribunal, se incorporara legislativamente. Claro. Se creó un monstruo, como era la 6317, una ley muy pomposa, pero si aquí se respetara la ley de tránsito, le aseguro que no hubiera un solo accidente de tránsito. ¿Dónde está el problema? Que las autoridades no se dan a respetar, y lo que es peor, nadie respeta a las autoridades, y lo que es todavía mucho peor, las autoridades no se respetan a sí mismas. Entonces usted ve cómo los motoristas, también los conductores de vehículos pesados y no, violan la ley en presencia de una autoridad. Así es. Y ellos se permanecen pura y simplemente como si no pasara nada. Pero le aseguro, mi querido José, que de aquí respetarse la ley de tránsito no hubiera absolutamente un solo accidente.
Así es. ¿Cómo ha valorado usted, magistrado, casi se nos ve el tiempo, pero cómo ha valorado usted esta nueva designación del presidente del Tribunal Constitucional y otros miembros, otros jueces como Fidias Aristi, el presidente Napoleón Esteves? ¿Cómo valora usted eso? Sí, no, yo creo que ha sido una escogencia buena. En el caso del presidente, trabajó conmigo muchos años, alrededor de 10 años, en la Suprema Corte de Justicia, como abogado ayudante del magistrado Rafael Luciano Pichardo. Yo le hice la presentación de su primer libro en una ocasión, un joven con muchas inquietudes, muy inteligente, y los otros, podemos decir lo mismo. En el caso de Fidias Aristi, es un veterano de la política, es presidente del Colegio de Abogados, una persona de bien vivir, de buen comportamiento. O sea que yo creo que han hecho una buena elección en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha respaldado, o sea, ha alineado las leyes a la Constitución, magistrado. Bueno, desde su creación estoy hablando. Mire, yo he sido un crítico. Bueno, al inicio me opuse. Sí. Pero tajantemente era opuesto al Tribunal Constitucional. Posteriormente he entendido el quehacer, ya un fe cumplí, un hecho cumplido del Tribunal Constitucional, y he dicho, mire, ha tenido más luces que sombras. Ahora, he sido crítico en ocasiones con el Tribunal Constitucional porque ha interpretado, ha incursionado en un asunto de legalidad, que es un asunto relativo exclusivamente a la jurisdicción judicial, a los tribunales judiciales. Los tribunales constitucionales están para interpretar la Constitución, no para juzgar la legalidad de una ley. Entonces muchas veces cometen algunos excesos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero en términos generales podemos decir que el accionar del Tribunal Constitucional ha sido correcto. Hemos logrado en la República Dominicana un poder judicial y un ministerio público independiente de los demás poderes. Yo creo que el poder judicial sí, por lo menos abajo, o sea, a la base del poder judicial. Yo creo que ha habido mucha independencia porque los jueces en la actualidad no hay posibilidad alguna de llegar a ser juez, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. Estoy hablando del poder judicial. Claro. Si no es egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y esos jueces que salen de la Escuela Nacional de la Judicatura le deben la posición única y exclusivamente al talento que han exhibido y a su capacidad. O sea, si ellos hacen las cosas buenas porque son unos sinvergüenza o porque están de acuerdo con que sean de esa manera, pero no tienen ninguna razón para que puedan responder a intereses políticos. Yo había planteado en una ocasión, y ya voy a la cúpula de la Suprema, yo había planteado que para mí el sistema ideal, cuando nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia, era bajo el entendido que era una inmovilidad absoluta hasta que llegáramos a los 75 años, todos, o nos muriéramos. Eso era muy prácticamente vitalicio. Sin embargo, yo entendí que era mucho, y yo hice una propuesta muy formal de que fuera por 10 años el tope no renovable. Exacto. Porque cuando está en un proceso de evaluación como el que se acerca ahora, ya comienzan los políticos a coquetear, o los mismos jueces a coquetear con los políticos para lograr mantenerse en las posiciones. Cuando hablo de eso, hablo muy específicamente de la Suprema Corte de Justicia, que son los que están sometidos a evaluación. Pero yo creo que en sentido general, tenemos hoy en día, por lo menos mientras Miriam Germán esté ahí, podemos hablar de un procurador independiente. Okay. Yo no creo que haya un órgano como Procuraduría totalmente independiente, pero ella sí es independiente y nadie puede decir en este país que Miriam no sea una persona independiente. Magistrado, y no le toca alguna chispita político al Ministerio Público, directa o indirectamente. Es un ente político. Que Miriam Germán no sea política partidaria. Eso no significa que no sea un ente político, porque el órgano y quien representa es eminentemente político. Mire, todo lo que se mueva
a nivel de altas cortes, a nivel de Procuraduría General de la República, tiene un componente político importante. ¿Por qué? En el caso de la Procuraduría General de la República, todo depende del humor con que amanezca el presidente de la República un día. Sí, así. De un decreto. Sí. O sea que es independiente, y por eso que yo siempre he dicho que me gustaría ver que un procuradora general de la República fuera designada de la misma forma en que ha sido designado los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral o del Tribunal Constitucional. Se mantiene el debate, magistrado, sobre la creación, la promulgación de la Ley 1-24 que crea la Dirección de Inteligencia DNI. Su opinión. La ley, una ley, no esa ley, una ley que reglamente todo el servicio de inteligencia del Estado es necesaria. Es importante. Ahora, esa ley, en los términos que está concebida, en los términos que fue aprobada por el Congreso y que fue promulgada por el presidente de la República, aunque no sé si está publicada o no sé si está publicada, no lo conozco. Esa ley, yo creo que lo más prudente de parte del presidente de la República es recogerla, someterla nuevamente con las modificaciones que la comisión que él mismo designó acoja las sugerencias que se hagan y someterla nuevamente. Eso es lo que yo entiendo conveniente. Pero esa ley ha causado un ruido innecesario al gobierno. Un revuelo. Un revuelo. Usted entiende, bueno, porque el tema ha sido, magistrado, con esa ley, y usted la conoce mejor que yo, sobre la contradicción con la Constitución. Sí, pero el problema es que aquí se habla de inconstitucionalidad de las leyes, pero resulta que hay un principio indubio pro legislatores, que significa que las leyes se presumen constitucionales hasta tantas sean expulsadas del sistema jurídico dominicano. O sea, se presumen constitucionales todas las leyes, mientras tanto hay que darle cumplimiento, hay que someterse a ellas. Entonces, habría que esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o sobre la inconstitucionalidad de esa ley. Yo creo que lo más rápido, lo más expedito, lo más efectivo es que se recoge y que se somete un proyecto de modificación de la ley. Y se queda bien, porque hay sectores que la ley no les ha gustado. Sin embargo, en el fondo, la mayoría de los sectores están de acuerdo con la ley. Lo que pasa es que hay parte de la ley con la cual no se está de acuerdo. Así es, magistrado, se nos va el tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo valora usted, aunque sea por arribita, su opinión, la gobernabilidad, o sea, el mandato del presidente Luis Abinader? La gestión de él. La gestión de él. No, yo creo que la gestión del presidente ha sido buena. Y siempre he dicho que si las elecciones fueran hoy, las elecciones presidenciales fueran hoy, yo creo que el presidente de la República tuviera toda la posibilidad de reelegirse. O sea, yo creo que el presidente ha actuado con mucha prudencia, asumió la presidencia con una crisis de salud enorme en medio de una pandemia, han venido problemas posteriores naturales, o sea, ha sido en medio de grandes dificultades que ha logrado navegar en este gran transatlántico que es la República Dominicana. Él se ha fijado mucho en la transparencia del Estado, en hacer las cosas bien, magistrado. Yo creo que sí, y creo que cree en él, el presidente cree en eso. Porque es que yo creo mucho, si hay alguna razón para creer lo contrario, el presidente no tiene necesidad de no ser transparente. Es un hombre joven, económicamente no tiene necesidad de hacer lo mal hecho. O sea, él no tiene razón para que no haga las cosas bien. Así es. Gracias, señores, gracias al magistrado y amigo Jorge Antonio Subero Isa por esta comparecencia. Y él dijo, hace días que estábamos en esto por hacerla, ¿verdad, magistrado? Así es. Gracias a ustedes, gracias a Dios primeramente por darnos esta oportunidad. El periodista José Cuevas desde Santo Domingo, República Dominicana, estuvo en este programa Tras las Huellas. Hasta la próxima.